Muy buenas tardes, saludamos a partir de este momento a los telespectadores de Teledeporte. Bienvenidos a la retransmisión en directo de esta cuarta y definitiva etapa de la Vuelta Ciclista a Burgos, con final en las Lagunas de Neila. Reciban el saludo de Javier Angulo. A mi lado para comentar esta etapa tenemos un día más a la presidenta de la Asociación de Ciclistas Profesionales, a Isabel Martín. Muy buenas tardes. Muy buenas, Javier. Un día más, última etapa de esta Vuelta a Burgos, interesante y exigente. Exigente porque es un final durísimo. Las Lagunas de Neila es una ocasión más en la que se rinde visita en esta Vuelta a Burgos. Demi Vollering es la ciclista que ha hecho de esta subida su coto de caza particular. Acumula 3 triunfos, 2 en la Vuelta a Burgos y 1 en la Vuelta Ciclista a España del año pasado. Pero hoy Demi Vollering no está y son varias las candidatas a hacerse con el triunfo en esta clasificación general de la Vuelta Ciclista a Burgos. Unas candidatas entre las que tenemos una baza española de considerable, Ostolaza, en la pasada Vuelta Ciclista a España, y que seguramente va a estar luchando por hacerse con ese maillot morado de líder que ostenta un día más Lorena Vives, la ciclista neerlandesa ganadora de las 2 primeras etapas, y que ayer vio como su compañera Missa Bredewol se hacía con el triunfo en Medina de Pomar. Y una ronda perfecta, un comienzo de ronda perfecta para el SD Wars, pero hoy lo van a tener bastante más difícil. Sí, así es. Aún así están teniendo protagonismo, están cogiendo las riendas del pelotón y están intentando reducir esa diferencia, la cual está teniendo éxito porque habían llegado a tener hasta 6 minutos las 2 corredoras de cabeza, Sara Martín y Federica Venturilli, por parte de UAE, y ahora ya se está reduciendo y bajando por debajo de los 4 minutos. Salía la etapa de Gumiel de Mercado y ahora en estos últimos 50 kilómetros es donde está concentrada toda la dureza. Las ciclistas han afrontado ya la subida al Alto de Arroyo, de tercera categoría, puerto en el que las fugadas transitaban por allí con 6 minutos de ventaja, pero que ahora están viendo como poco a poco se está reduciendo su ventaja. Se están encaminando ahora a ese sprint intermedio en Huerta de Abajo, donde, por cierto, bueno, va a haber un segundito de bonificación para las ciclistas del pelotón, escasa renta para lo que tiene que venir después, esa subida a las Lagunas de Neila, donde las diferencias se contarán en decenas de segundos, si no minutos. Sí, a ver quién va a querer, aunque sea un segundo, meterse ahí, pero bueno, a pesar de que se ha tenido que ir algunas corredoras de UAE, porque Megan Jastrab tampoco está, aunque no sea una corredora rápida, no es una corredora para una general como aquí, pero en cambio Dominika Woldasik e Ivanchenko estaban haciendo un muy buen trabajo con las bonificaciones, pero desgraciadamente Ivanchenko ayer perdió contacto y Dominika Woldasik ha tenido que abandonar la competición. Entonces sí que estaban teniendo protagonismo, de hecho las posicionó entre las 5 primeras en las primeras etapas gracias a esa bonificación y evitándose entrar al sprint, pero quizás haya alguien implicado en la general que sí que quiera coger ese segundito. Mira, Fariba Hashimi, una de las corredoras protagonistas en el día de ayer que estaba plegando ya en esta ascensión. Terreno rompepiernas para las ciclistas, como decía, está toda la dureza concentrada, es una de las diferencias respecto a otras llegadas en la Vuelta Ciclista a Burgos féminas de las ediciones pasadas. Este año se han colocado 2 ascensiones justo antes de la subida a las Lagunas de Neila, pero no solo ya es el terreno, esas ascensiones puntuales, es que es un terreno que es un continuo sube y baja, es una pendiente, está mirando hacia arriba siempre de la carretera, y va a llegar el grupo del pelotón, va a llegar con las fuerzas muy justitas ya a esas Lagunas de Neila. Además tienen una temperatura de 26 grados, no es excesivo calor, pero bueno, ya también se nota. Y veremos a ver qué sucede en esos últimos 6 kilómetros de etapa, que es donde se concentran las rampas de las Lagunas de Neila. Cuando vemos aquí en cabeza a Sara Martín, la campeona de España, la ciclista de Aranda de Duero, que se está dejando ver un día más en la carrera de casa, acompañada por la ciclista del UAE, Federica Venturelli, que como comentaba Sisa, ha perdido a sus opciones en la clasificación general, y esto es lo que tienen que hacer, dejarse ver en carrera. Sí, el UAE desgraciadamente ha quedado un poco en cuadro ahí sin 2 corredoras, una que iba a disputar yo creo que sin problema
la general, que venía de ganar 2 etapas en Itzulia y bueno, pues lo bueno y lo remarcable es que no se han desilusionado, no se dan por vencidas y han metido a una buena rodadora en fuga, una corredora muy joven y que lo puede hacer muy bien, a pesar de que en esas imágenes del principio ya habíamos visto que estaba muerta. Aquí mira, también le está dando agua, ahorrando un poquito el trabajo de su equipo para que suban hasta arriba y pues muy buena actuación por parte de Movistar ahí. 3 minutos 40 segundos son los que llevan en estos momentos las fugadas, 30 kilómetros para la línea de meta. Y bueno, una clasificación general que quedó en el día de ayer bastante despejada, ¿no? Los nombres que van a luchar por la clasificación, por ese maillot morado de líder, por la clasificación general, debido a que tan solo 16 ciclistas acabaron razonablemente cerca de Missa Bredebol, de la ciclista neerlandesa que se hizo ayer con la victoria, de tal manera que nos encontramos con Lorena Vives con 3 segundos de ventaja sobre Missa Bredebol. A 7 está Mireia Benito y a 25 están el resto de favoritas, a 25 segundos de Lorena Vives, pero a 22 de Missa Bredebol, que va a ser la referencia del SD Bors, aunque ayer en las declaraciones después de la etapa ella misma se descartaba para este final, consideraba que las lagunas de Neila es bastante duro para sus características y cree que otras corredoras con un perfil más escalador son las que tienen más opciones de hacerse con la victoria en esta clasificación general de la Vuelta a Burgos. En cualquier caso, en ese grupo que está a 22 segundos de Missa Bredebol encontramos nombres importantes, nombres que son habituales del top 10, por ejemplo, del Tour de Francia, como Evita Musi, que también tenemos a Cedric Kerbaol, a la veteranísima, la sudafricana Ashley Mulman Pasio, y bueno, otros nombres que vienen ascendentes, que tenemos muchas ganas de ver su desempeño, como puede ser la baza española para el día de hoy, que es Usoa Ostolaza, la ciclista del Laboral Cucha, y otros ciclistas que seguramente van a tener una actuación destacada, Sirin Van Anrooy, Yara Castelling. Son nombres que están llamados a luchar por esta clasificación general, sin perder de vista tampoco a la australiana, la veteranísima australiana también del Lidl Trek, Amanda Spratt. Fíjate que yo no descartaría para nada a Bredebol para que esté rondando esa general, tal y como la vimos en el día de ayer. O sea, dinamitó la carrera, lleva 2 días trabajando, que se nos olvida, pero lleva 2 días trabajando en pos de su compañera Wives, que eso, o sea, parece que a veces no se tiene en cuenta, pero es un desgaste diario. Lleva todas las... Es verdad que también considero que yo creo que ya lleva un desgaste considerable porque lleva corriendo todo el calendario español, pero es que ayer, no solo con todo el trabajo que lleva y toda la fatiga acumulada de varias vueltas, fue capaz de hacer aceleración en ese Alto de Bocos, fue capaz de limitar y reducir muchísimo el pelotón, fue capaz de saltar del grupo y hacer una fuga con 2 corredoras súper potentes, atacar a esas 2 corredoras, Amanda Spratt y Silke Smulders, de esa fuga, coger a Mireia Benito, que iba por delante, y disputar el sprint. O sea, yo creo que el estado de forma que está teniendo esta corredora es espectacular, y aunque sea una corredora a lo mejor pues, muy alta, muy grande, a lo mejor para un final tan exigente, que suele ser pues más favorable a corredoras más menuditas y más ligeras de peso, es que la veo tan superior que yo no la descartaría del todo. Y luego hay que tener en cuenta también un poco cómo fue la clasificación del año pasado, ¿no? Amanda Spratt se quedó cuarta en la general, Yara Castelling se metió tercera a 1 minuto 58 de Reuser. Entonces yo creo que ahí tenemos algunos de los nombres que pueden estar cerca, y Mireia Benito fue 12ª. Así que por qué no soñar también con ello, ¿eh? Hay que ver eso fue con esa contrarreloj final, y hay que ver por supuesto a Usoa, que yo creo que este año lo puede hacer muy bien. Hablando de ediciones pasadas, también la francesa Evita Musi, que fue segunda en este final en 2022 y también consolidó su posición en el podium en esa subida a las lagunas de Neila. Sirin Van Anrooy es otro de los nombres que ya ha afrontado esta subida, por lo tanto vamos a ver qué sucede. Yo creo que va a ser una lucha
yo creo que va a ser bastante igualada. ¿Cómo lo ves tú, Isabel? ¿Crees que vamos a ver a las favoritas, a un grupo de favoritas marcándose o la más Sí, fuerte dictará yo creo que al sentencia? principio sí, porque está haciendo que se abra un poquito el abanico de ganadoras, ¿no? Y también tiene sentido las corredoras que estamos viendo aquí que van delante. Pues France Deye tiene corredoras como Evita Music que lo puede hacer eh, a la perfección y que podría ganar el día de hoy, al igual que su otra compañera francesa, Laboral, que también está teniendo presencia. Hemos visto a Lifa Lula súper activo, que yo creo que lo puede hacer muy bien, entonces se abre un poquito más el abanico. Lógicamente Sede Wars un día más cumpliendo y teniendo protagonismo y cogiendo las riendas del pelotón. Entonces yo creo que se nos está abriendo un abanico mucho más grande y por qué no, al ser el último año de Ashley Mullman, también pueda coronarse en una vuelta a Burgos. Sería sin lugar a dudas el colofón a una ciclista a la trayectoria de una ciclista que ha tenido un desempeño espectacular, llegó a ser segunda clasificada en el Giro de Italia en 2 ediciones y ha sido siempre una de las referencias cuando más dura se ponía al terreno. Ha sido una de las ciclistas de referencia del pelotón y a sus 40 años es un lujo todavía verla ahí. Tal cual, tal cual. Al igual que Amanda Spratt, otra gran corredora que siguen dando el callo, al igual que no está en esta competición, pero al igual que Marianne Vos. Llevamos viéndolas toda la vida. Prácticamente, por ejemplo, Vos fue campeona del mundo absoluta con 18, 19 años. O sea que imagínate todos los años y todas las competiciones que lleva. Pasa Sara Martín en primera posición por ese sprint intermedio en Huerta de Abajo. 3 segunditos de bonificación, pero bueno, no parece que vayan a tener incidencia en la clasificación general, toda vez que su diferencia en la fuga está menguándose, está reduciéndose y todavía queda por subir las lagunas de Nela y otra ascensión también, el Alto de Tolbaños, que es más cortito, es 1,5 kilómetros, pero también tiene rampas importantes con un 7,5 de desnivel. Buen entendimiento por parte de las dos corredoras y un día más que la burgalesa está siendo protagonista en la carrera de la casa. Sara Martín, que está siendo sin lugar a dudas una de las notas positivas de la participación del Movistar en esta carrera. Ayer Paula Ostiz perdió contacto con el grupo de favoritas, llegó a 50 segundos, un grupo que comandó Elisa Bálsamo. Y bueno, vamos a ver en el día de hoy hasta dónde son capaces de llegar, cuando vemos que por detrás son las integrantes del Laboral Cucha las que están poniendo el ritmo en cabeza del pelotón. Buena presencia por parte también de otros equipos españoles que están en esta competición, en este caso equipo continental profesional, haciendo una labor espectacular para llevar pues en el mejor de los escenarios a Usoa, que yo creo que hoy puede tener muy buena actuación. Vamos a verlo. Estamos a 26,7 kilómetros de la línea de meta. Ahí vemos el plantel del Laboral Cucha, que ha visto cómo ha sufrido una baja en Vitoria Ruffili, pero bueno, todavía tiene varias ciclistas Usoa Ostolaza para hacerle ese trabajo de aproximación a las subidas que están todavía por recorrer, como ese Alto de Tolbaños y la posterior las lagunas de Neila. Mientras tanto son bastantes las integrantes del pelotón que aguantan en cola. Veremos cuando lleguen esos altos cómo se va rompiendo la carrera y cómo van cediendo terreno. No, y no hemos mencionado que se le ve ahí al final a una de las corredoras de UAE. No la hemos mencionado porque ha ido perdiendo un poco de tiempo y viene de unas caídas y demás, pero Maeva Esquiván podría ser una corredora que pudiera ganar sin problema, Y vamos a ver ahí esa bonificación, que sí. Ahí está buscando la bonificación la ciclista del Laboral Cucha. Parece que sin mucha oposición al final se va a hacer con ese segundito que, como decíamos antes, con lo que está por venir no parece que vaya a marcar al final la diferencia entre las ciclistas que aspiran a hacerse con la victoria en esta clasificación general de la Vuelta Ciclista Burgos.
Pues mira, ahí tenemos algunas de las favoritas para el día de hoy y por qué no, puntuar ahí ese segundito que quizás a veces pueda valer oro y que en este caso se lo lleva Usoa Ostolaza. Vamos a ver si alguno de los equipos de las favoritas tratan de meter velocidad y de meter dureza al ritmo del pelotón o van a dejar hacer, van a esperar un poco a ver cómo se mueven sus rivales, porque bueno, todo parece indicar que las lagunas de Neila, esos últimos 6 kilómetros, son lo suficientemente duros como para que allí se pongan las cartas encima de la mesa y veamos quién está en disposición de luchar por la clasificación general y quién no, porque ya decimos que es un final durísimo. Pero bueno, todos los kilómetros de desgaste que llevan por delante van a tener un papel en ese final, en ese momento decisivo. Y ahora es Leaf Alula-Jayco el equipo que está empezando a posicionarse y a tirar un poquito para colaborar en esta reducción de fuga que aún aguanta a los 2 minutos y medio, a falta de 25 kilómetros. Las ciclistas de Leaf Alula-Jayco, que ayer fue el mejor equipo, lidera la clasificación por equipos, pero además es que ayer fue el único que fue capaz de meter a 3 de sus integrantes, es la mitad del equipo, en el grupo que llegó a unos 11 segundos de Misa Bredebol. Eran Caroline Andersen, Silke Smulders y Nadia Gontova. Lo que pasa que yo lo que creo es que les falta una rematadora para este final. Bueno, yo creo que Silke Smulders lo puede hacer muy bien. Es una corredora que ha mostrado muy buenos rendimientos en años anteriores y yo creo que ayer se le vio muy bien. Al final, pues bueno, se le juntaron ahí un par de rivales muy, muy, muy potentes y yo creo que si no llega a ser por... porque France Deye no coló a nadie en esa fuga y tuvo que intentar neutralizar esas diferencias, hubieran llegado con una renta mínima, al menos hubieran disputado ahí ese podio. Lo que pasa que si tienes una ventaja de 150 metros, una corredora tan potente como Lorena Wiebes es que te los liquida. Entonces tenían que haber llegado con un poquitín más diferencia, pero yo creo que tenían clara su baza ayer, lo intentaron de muchas formas, estuvieron atacando en diferentes ocasiones, intentando meter ahí una corredora y romper el grupo, y yo creo que lo están intentando de nuevo, ¿eh? Vamos a ver cuántas corredoras le queda, porque yo veo a unas 3 y una acaba de dar el relevo, que yo creo que ya va a desconectarla totalmente, como la vemos ahí al final de la pantalla con el pelotón. ¿Y cómo interpretamos ese segundito que ha cogido Usoa Ostolaza en el sprint? Yo creo que ambición, ¿no? Al final, si lo están peleando es porque quieren buscar algo más en la general. Si no, pues a lo mejor te lo tomas de otra forma y no posicionas a tu equipo adelante justo para que llegues a esa bonificación. Y se lo ha ganado frente a France Deye y a Yara Castellane, creo que era. Eso quiere decir que tiene aparentemente buenos síntomas y que yo creo que van con un objetivo claro para el día de hoy. Cuando vemos algunas ciclistas que están perdiendo contacto, vemos a la campeona afgana, a Fariba Hashimi, también a Alison Jackson, la campeona canadiense, vencedora de la París-Roubaix hace ya 3 años y que estaba perdiendo contacto con el grupo. Cuando se endurece la carretera, ahí vemos a las ciclistas de la G Insurance, un grupo bien formado y que tiene hoy a Mireia Benito con esos segunditos que consiguió ayer gracias a esa segunda posición en Medina de Pomar, y a Ashley Mulman Pasio, la ciclista sudafricana de 40 años que quiere en Burgos dejar su sello y poner el colofón a una trayectoria ciclista de primerísimo nivel. Y ahí lo vemos, reagrupación de las escuadras. Trek, que también está intentando pasar para adelante en favor de Amanda Spratt, que va novena en este caso, al mismo tiempo que Cédric Kerbaol. A partir de entre la cuarta y la decimoquinta, que es Nadia Gontova del Leaf Alula-Jayco, tienen el mismo tiempo, pero como decías, a partir de la decimoquinta, Silke Smulders se dejó 14 segundos en etapas anteriores y se encuentra a 39.
Todo esto de Lorena Wibbes, claro. ¿A quién crees que puede ser la baza del Lidl? ¿Amanda Spratt o Shirin Van Anrooy? Yo creo que Amanda Spratt. Shirin Van Anrooy también está muy bien posicionada, pero no tanto como Amanda Spratt. Entonces yo creo que sí que pueden tirar por ella, ¿no? Bueno, Shirin Van Anrooy, perdón, está séptima, que me he equivocado, está en el mismo tiempo que Amanda Spratt, pero bueno, ayer se le vio bastante bien. Es verdad que Shirin también estuvo cerrando algunos de los huecos y de los cortes que se intentaban hacer en esa ascensión a Bocos, pero veremos, si tienen doble baza, pues la verdad que mejor para ellas. Aún así ahora parece que está yendo por delante de Bálsamo y delante de su compañera Amanda Spratt, entonces parece que quiere trabajar en pos de la australiana. De hecho, ahí veíamos a Shirin Van Anrooy con el maillot blanco a la mejor joven de esta edición, después de que ayer se lo arrebatara a Elena Ivanchenko, la ciclista del UAE. Ahí vemos lo que han recorrido hasta el momento y como decía antes, es que solo hay que ver el perfil y cómo va a ser prácticamente estar subiendo todo el rato. Hay un par de bajadas después de coronar esos 2 picos antes de Lagunas de Neila, pero terreno duro el que tienen por delante, tal y como están viendo las escapadas, que ya ven reducida su ventaja a menos de 2 minutos, aunque bueno, están haciendo una labor impresionante. Sí, llevan muchos kilómetros escapadas ya, y es que este terreno en el perfil engaña muchísimo, porque parece que tienes 3 ascensiones y bueno, acaba en Lagunas, pero es que para nada. O sea, el acumulado de los 119 kilómetros son 3.800 de desnivel, que es una barbaridad, y prácticamente desde antes de ese sprint especial es todo ascendente. Tienen una pequeña bajada después de ese alto de Tolbaños, tiene una bajada, pero en el kilómetro 100 y poco, 102, 103, o sea, no es más que eso, esa bajada, y a partir de ahí es todo ascendente prácticamente. Entonces es un terreno muy 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 exigente, muy duro, no tienes momentos quizás para lanzar más la bici y poder rodar a una velocidad un poquito más alta. Entonces es un terreno que desde el perfil engaña mucho, pero en las piernas se nota y tanto. Y ahí vemos movimiento por parte del Visma, acelerando en estos momentos la marcha. Veremos a ver quiénes de las 4 ciclistas que integran este equipo. Ayer Mot Udeman fue la ciclista que consiguió colocarse en ese grupo de favoritas. La joven ciclista neerlandesa ha traído un plantel muy joven el equipo, quitando a Margot Villy, la ciclista francesa que pudimos ver en el top 10 de la primera etapa. El resto de sus integrantes son bastante jóvenes. Y el futuro de la cantera neerlandesa, que el Visma siempre es un vivero de estas ciclistas, y que aquí en Burgos quizás estamos viendo a nombres que en el futuro vamos a verlas en más ocasiones. Es Rosita Reinhout e intenta salir por detrás para Human, unirse, ¿no?, con ella. Human, sí, efectivamente. A ver si podemos ver ahí. Estamos viendo a Titia Río. Sí. Titia Río, que intenta salir a rueda de la ciclista del Visma. Bueno, pues así es como se fue haciendo la fuga en el día de ayer, de una en una, y empezaban a conformarse grupitos. Así que bueno, Visma, que ha estado muy presente para, como decías, que llevaba un equipo muy joven y muy reducido. Apenas 4 corredoras han podido salir, en categoría sub-23 están 3 de esas 4 y bueno, han estado presentes. Se coló en el top 10 Margaus en la primera etapa, ha estado muy cerquita de ello en la segunda. Y está intentando tener un poquito más de protagonismo. Es un buen momento, yo creo que estaban aprovechando ese desgaste de los equipos y de las escuadras para ir también reduciendo el pelotón con ese trabajo que hacen las gregarias, pero una vez más pues AG Insurance, uno de los equipos implicados en que estas diferencias no se agranden, pues que vuelve a tomar protagonismo y tirar del pelotón. Titia Río, que fue el año pasado segunda clasificada en la clasificación de los jóvenes del Tour de Francia. Es verdad que a bastante distancia de Nienke Vinke, pero bueno, la ciclista que formaba parte el año pasado de la escuadra del Arkea, este año ha dado el salto al equipo Human, y ahí la tenemos, seguramente de cara, preparando, ¿no?, las piernas para ese futuro Tour de Francia que nos espera en el mes de agosto. Y ahí vemos cómo se ha unido a Rosita Reinhout, la ciclista neerlandesa del Visma, y vamos a ver si dan caza
a estas dos ciclistas, a la arandina Sara Martín y a Venturelli, la ciclista italiana del UAE, que llevan bastante tute por delante, y aquí con renovadas fuerzas estas dos ciclistas intentan separarse del pelotón. Están a puntito de afrontar la subida al Alto de Tolbaños. Un buen momento para que lo intenten más corredoras. Yo creo que es un momento en el que se puede cortar el pelotón. No es una ascensión larga, ni mucho menos, pero es 1,5 kilómetros al 7 de media. O sea, tiene alguna rampa importante, entonces yo creo que puede ser un momento en el que esas corredoras que vayan un poquito más justas y algunas de las gregarias que ya hayan trabajado lo puedan pasar un poquito mal en esta ascensión. Hay terreno, hay dureza, veremos a ver las ganas que demuestran las ciclistas para marcar diferencias y afrontar con ventaja esa ascensión final a las lagunas de Neila. Por delante, Sara Martín, Federica Venturelli. A 1 minuto y 15 segundos, ese dúo que se ha formado perseguidor por Titia Río y Rosita Reinhardt. Y unos segundos, apenas unos 10-15 segundos por detrás, el pelotón de las grandes favoritas que se van a jugar la victoria en esta Vuelta Ciclista Burgos Féminas, cuando vemos que están empezando la ascensión a este Alto de Tolbaños, que vemos cómo se va empinando la carretera. Pues sí, ahí lo vemos, y a ver si estas dos corredoras van a tener pues buena compenetración y quieren tirar para adelante. Ahora nos marcan de momento 1 minutito 12 con la fuga de Sara, y vamos a ver si marcan alrededor de unos 20, parece que tienen con el pelotón. La diferencia no es muy amplia, pero vamos a ver, porque son dos corredoras que suben muy bien y que pueden ampliarla si no hay ningún ataque o aceleración desde el pelotón en esta ascensión. Pasaba el pelotón antes por Tolbaños de abajo, estamos ahora en Tolbaños de arriba, podemos imaginarnos, ¿no? ¿Por qué ¿En qué sentido va la carretera, no? Sí, va a ser la dinámica durante todo el resto de etapa, durante estos últimos 20 kilómetros es lo que vamos a ver. Y fíjate, Federica Venturelli, que ya adelantaba en algunas imágenes anteriores que iba un poco justa, se está viendo un poco más cortada por el ritmo que está aplicando Sara Martín, que seguro que le están informando que desde el coche que hay dos corredoras que han saltado por detrás del grupo, y es algo que le puede beneficiar sin problema, además, sin ninguna duda. Sara Martín, que está buscando ahora en solitario irse hacia adelante, aumentar su ventaja, aunque por detrás viene muy deprisa, viene el pelotón rodando, situando a las favoritas a la lucha por la clasificación general de cara a ese final en las lagunas de Neila. Y de momento Sara Martín lo que tiene que hacer es su carrera, intentar estar en cabeza el mayor tiempo posible y dejarse ver, como ya ha hecho en la anterior etapa en la que intentó la fuga en la segunda etapa, y enseñar ese maillot de campeona de España, que ya son las últimas carreras que va a afrontar antes de que lo vuelva a poner en juego en el mes de junio. Pues sí, ahí la vemos con muy buenas sensaciones aparentemente. Vamos a ver cuál es la diferencia real que mantiene este nuevo dúo que ha saltado desde el pelotón, y fíjate cómo va reduciendo la diferencia, Mira, ahí lo tenemos, unos 20-30 segundos. Titia Río y Rosita Reinhardt tienen margen, porque ayer llegaron descolgadas, están a 1:10 de Lorena Vives, eso significa que están a unos 50 segundos del resto de favoritas de la carrera, y por lo tanto se las está dejando ahora manga ancha para que vayan por delante en persecución de esta ciclista, la arandina Sara Martín, que está demostrando su bravura aquí en las rampas del Alto de Tolbaños. Está rodando la campeona española, que ha dejado atrás a Federica Venturelli, e intenta lucir el máximo tiempo posible en cabeza ese maillot de campeona de España. Haciéndolo con orgullo en su tierra, en esta última etapa tan exigente. Mira, se ve un poquito muestra del efecto del calor, Vemos el salitre en el maillot a causa del sudor y el desgaste que están teniendo las corredoras etapa a etapa. Hoy cada vez se van acercando a una zona un poquito más fresquita, pero han tenido unos días de muchísimo calor. El resto, si habéis estado saliendo también en bici, lo habréis notado. Yo creo que se notaba en las piernas y en el corazón que ha venido el calor de golpe, y ahí lo estábamos viendo.
Ahí veíamos a cola del pelotón a Chiara Consoni, la ciclista italiana del Canyon, que luce ese maillot verde, ya que Lorena Vives, que es la que realmente va a ganar esa clasificación, está todavía liderando la carrera, o luce el maillot morado. Veremos hasta dónde es capaz de llegar la formidable sprinter neerlandesa, que se irá de Burgos con esas 2 victorias de etapa y la sensación de llegar al Giro de Italia en un estado de forma espectacular. Y este pelotón, que cada vez se está quedando más reducido. Chiara Consoni, una de las corredoras que más está sufriendo, que también sufrió mucho ayer, una de las sprinters que no pasó ese alto de Bocos, a diferencia de Bálsamo hasta el último paso y de Wives. Ahí vemos a Titia Río y a Rosita Reinhardt, que ya ven a Federica Venturelli, y más adelante a la arandina, a Sara Martín, que está a 350 metros de coronar este alto de Tolbaños, este paso de tercera categoría, y que es un aperitivo de lo que vendrá al final de esta etapa en esa subida a las lagunas de Nela. Por detrás vemos que tampoco es que haya ningún equipo que esté asumiendo la responsabilidad en el pelotón, van los bloques formados alrededor de sus líderes, y de momento eso les sirve para ir transitar a un minuto de las escapadas. Bueno, de momento reina la tranquilidad, saben que esto se va a jugar todo en las lagunas de Nela. Sí, pero la verdad que a mí me sorprende que esté aguantando un número tan grande de corredoras a las alturas de etapa que estamos, y con el desnivel que habrán acumulado, que ya estará cerca de los 3.000 metros de desnivel, un poquito menos. Entonces, la verdad que hay un grupo muy compacto, no se están haciendo ataques, se está viendo ritmo, y eso es lo que está reduciendo el pelotón a causa de este desnivel. Pero aún está aguantando muchas corredoras, todavía tienen equipos con muchas gregarias que pueden seguir haciendo trabajo, pero es verdad que Laguna rápidamente, yo creo que pone a cada una en su lugar. Coronaba Sara Martín este alto de Tolbaños, pasaba después Federica Venturelli, y aquí están transitando por el alto Titia Río y la neerlandesa Rosita Reinhardt. Tienen unos 40 segundos de ventaja respecto al pelotón de favoritas, pero bueno, yo creo que ahora en el descenso, y sobre todo en los kilómetros justo anteriores a la subida final a las lagunas de Nela, veremos cómo va a haber pelea por dejar bien colocadas a las ciclistas de cara a esa ascensión final. Sí, y hay que tener un poquito de atención a la bajada que tienen justo después. Tienen un paso canadiense y luego tienen un par de giros a derechas para encarar Nela, que pueden estirar mucho el grupo. Y Baxter que aguanta, Sí, de momento aguantan bastantes de las ciclistas, a pesar de las ascensiones que llevan en el cuerpo, pero bueno. Incluso Sari Bosuit también estaba por ahí a cola de pelotón. Vamos a ver esta bajadita. De hecho, Asari Bosuit es una de las ciclistas que ha estado, cuando estaban en cabeza las ciclistas del AG Insurance, han estado trabajando para sus compañeras. Es otro de los puntos de atención que tenemos hoy, ver hasta dónde es capaz de llegar Mireia Benito, siempre que el equipo no la sacrifique o no la ponga a hacer una labor de gregaria para Ashley Mulman Pasio. Bueno, yo creo que pueden hacer un poco, entre comillas, dependiendo también lógicamente del desgaste que tuvo ayer Mireia. Hay que ver, cuidado ahí por dentro, que estaba, fíjate, tiene un poquito de piedra suelta por dentro, la bajada. Vamos a ver cómo la toma el pelotón, pero como decías, tienen ahí 2 bazas a G Insurance. A mí me gustaría que pudieran seguir el ejemplo que aplicó ayer ese de Wars. Tenía 2 bazas y es que las aprovechó a la perfección. Entonces, ¿por qué no intentarlo también en el día de hoy? Pero como decía, pues hay que ver un poquito el desgaste que tuvo ayer Mireia, cómo la posiciona y cómo se encuentra para el día de hoy, que ojalá que sea con la mejor de las sensaciones. También hay que tener en cuenta que Ashley Mulman Pasio tampoco es la gran favorita, no. Hay otras ciclistas que yo creo que tienen que soportar más el peso de la carrera, como por ejemplo Evita Music. Sí, sin duda. Pero bueno, aún así, pues eso, tienen a 2 corredoras muy bien posicionadas. Vamos a ver qué hacen con ello, ¿no? Evita Music, Usua Ostolaza,
Sirin, Van Anrooy, Yara Kastelin son posiblemente los nombres que vamos a... Cédric Kerbaol, no nos olvidemos tampoco de la ciclista francesa del IF Education. Son los nombres que vamos a ver en la lucha por esa clasificación general. Ahí vemos la clasificación de la montaña como está en estos momentos, y Giesinger que ha aprovechado bien la fuga del primer día, donde encabezó el paso por los 3 puertos puntuables de tercera categoría, y eso le ha permitido lucir el maillot rojo todos estos días. Sí, así es, así es. De momento se posiciona en tercera posición de esa clasificación de la montaña Sara Martín. A ver si de aquí a Neila puede subir alguna posición o se tiene que mantener ahí. Y mira, justo Federica Venturilli, que la está neutralizando, a ver si puede también meterse aquí a rueda, pero es verdad que ya llevaba un desgaste considerable la italiana. Venturelli. Federica Venturelli, que ha sido cazada por Titi Arrio, por Rosita Reinhardt, están a 36 segundos de Sara Martín, y respecto al pelotón tienen ahora mismo una ventaja de 42 segundos. Es una ventaja reducida para lo que viene, la dureza que espera en Neila. Sí, lo bueno que Sara está manteniendo esa diferencia con el que ahora es un trío que va por ella. Entonces, de momento es buena señal, pero ya hemos visto antes la imagen de cómo es la carretera de recta y de dura, así que vamos a ver cómo lo puede seguir manteniendo la burgalesa, que lleva buen gesto, por lo que parece. Está siendo una luchadora, la estamos viendo mucho en esta Vuelta Ciclista a Burgos, su carrera de casa, una carrera de primer nivel que forma parte del circuito del UCI Women's World Tour, y que tiene aquí a los mejores equipos del panorama internacional, y ahí está Sara Martín dejándose ver, igual que ayer Mireia Benito, que consiguió una segunda plaza. Un buen papel que están haciendo las ciclistas españolas. Apenas eran 8 de las 114 que tomaron la salida en la primera etapa, y sin embargo las estamos viendo bastante, y hoy también tenemos muchas esperanzas de ver a Usoa Ostolaza, a ver hasta dónde es capaz de llegar la ciclista del Laboral Cucha. El calor que va afectando poco a poco a las corredoras, quizás un poquito menos que en el día de ayer, que vimos ahí ese reparto de hielos entre las corredoras de Laboral Cucha para llegar etapa a etapa en la mejor de las formas. Y bueno, pelotón agrupado, ahora Blanca Vázquez había pasado a comandar el pelotón desde la zona de atrás del grupo, había ido a por agua y al coche de equipo, y de nuevo con una Lorena Wives que sigue aguantando, solo 14 kilómetros, que van a llegar ya a Neila, y están aguantando, de las mejores sprinters. 1.28 para Sara con ese grupo, con ese pelotón, y 39 segundos para las perseguidoras. La mala noticia para Giesinger, para la reina de la montaña, es que claro, en las lagunas de Neila son 30 los puntos que se reparten, los que se lleva la vencedora en el alto, y entonces esos 18 puntos que acumuló en la primera etapa van a ser insuficientes para la lucha, para lograr hacerse y subir al podium, y hacerse con esa clasificación de la montaña. En las clasificaciones secundarias, que siempre deparan una lucha muy interesante, es verdad que aquí en Burgos la segunda etapa carecía de puertos de montaña. Eso ha permitido que Giesinger haya lucido el maillot en estas 3 etapas. Y bueno, en la otra clasificación, la de por puntos, pues obviamente cuando tienes a una ciclista como Lorena Vives, que hace primera y tercera, pues puntos más que suficientes para ganar de calle la clasificación. Es que le saca 34 puntos a Consoni, que lleva ese maillot verde cedido, digamos, por el maillot de líder que todavía sigue manteniendo en el día de hoy Lorena Wives. Es que es una superioridad para este maillot, le vale solo con que llegue a meta y ya está. Exactamente. Hay que acabar la carrera para subir al podium, y es la última misión que tiene Lorena Vives en esta Vuelta a Burgos, donde se va a llevar 2 etapas.
y la sensación de haber cumplido a las mil maravillas el objetivo que tenía de partida al afrontar esta carrera. 13 kilómetros y medio para el final de la etapa. A falta de 6 es cuando comenzará la ascensión a las lagunas de Neila y bueno, vemos a Sara Martín cómo está aprovechando para tomar un poco de gel, ¿no? Alimentarse, recobrar en la medida de lo posible fuerzas para afrontar ese duro final en Neila, donde esas rampas durísimas tienen una media de casi el 10%, del 9,9%, unas rampas durísimas y donde va a necesitar toda la energía posible. Mantiene esa diferencia, 38 segunditos y son, aunque sean 2 tirando y 3 el grupo, pero lo está manteniendo muy bien, Nos está demostrando Sara Martín que está en un estado de forma muy bueno. Veremos dentro de un mes si tiene la oportunidad de revalidar ese campeonato nacional de ciclismo de España y lucir otra vez el maillot, la rojigualda, ¿no? Lucir esa enseña de campeona nacional durante otros 365 días. Mientras tanto, vemos aquí rodar a estas 3 ciclistas: Titia Río, la joven francesa, a Federica Venturelli, que viene de la fuga, que viene con mucho desgaste, y también otra joven ciclista, la neerlandesa Rosita Reinhout, y que están ahora a 36 segundos. Les está costando bajar esa diferencia, esa ventaja que lleva Isabel es mi compañera, Sara Martín, sí. Sara Martín, la ciclista de Aranda de Duero. Y bueno, efectivamente, no vemos en el pelotón a ningún equipo que esté tomando la responsabilidad de cara a ese final, pero seguramente cuando queden pocos kilómetros para Neila, vamos a ver ahí una lucha por la posición para intentar afrontar las rampas de las lagunas de Neila en cabeza de ese pelotón. Momento de habituallarse. Vemos ahí cómo está Cristina Tonetti con un bidón a su espalda, posiblemente para su líder, Pauso Ostolaza, como bajaba la ciclista de LA Education First, Minke Anderson, compañera de Cedric Baol. Y el paisaje natural de Burgos, estos días hemos tenido viñedos, hemos tenido patrimonio histórico y hoy damos espacio a la naturaleza, ¿no? Es la gran protagonista. Luego veremos esas formidables lagunas de Neila, pero un paraje para perderse en bicicleta, eso sí, con un bidón y con geles, porque aquí la energía desaparece rápidamente. La verdad que también es buen espacio para hacer un picnic, Haces tu ruta y luego tienes naturaleza suficiente como para hacer una de ellas. Seguro que podemos ver a gente que haya ido con esa intención ahí a la ascensión final y bueno, ahí lo vemos, esos 36 kilómetros por hora de media, esos 3.000 metros de desnivel que van a completar las corridas de hoy. 3.800, perdón, que quitar 800 metros de desnivel es bastante. Es lo que he acumulado yo hoy entrenando, así que no se lo quiten. Las 2 primeras etapas tenían un poquito más de 1.000 metros de desnivel, para que nos hagamos una idea de lo que puede ser esa dureza que se concentra en esta etapa. Cuando vemos a Federica Venturelli, que ya va a perder contacto ante el empuje de estas 2 ciclistas que tienen una mayor frescura en sus piernas, han saltado hace apenas unos kilómetros del pelotón, mientras que Venturelli lleva en cabeza ya muchísimos kilómetros. Era la acompañante de Sara Martín, de la ciclista de Aranda de Duero, y ya después de haberse dejado ver, tiene que decir adiós a estas posiciones de privilegio, mientras ve como las jóvenes ciclistas, la neerlandesa Rosita Reinhout y Titia Río, la francesa, van hacia adelante en persecución de Sara Martín. Sí, pero no le reducen nada, 34, 36, 38 segundos lo que está manteniendo Sara. Yo creo que es muy buen síntoma. Es verdad que el pelotón sí que está reduciendo un poquito más, ya es 1 minuto 10 lo que va teniendo, pero buen síntoma para la burgalesa que está aguantando. Es una de las características, yo creo, que de este tipo de corredoras que saben muy bien. Además es una corredora que también se ha defendido siempre muy bien en la contrarreloj y bueno, yo creo que lo está aplicando en el día de hoy, que cada vez están más cerca. Es que no paran de ascender, pero todavía les queda Neila, les queda muy poquito, y 11,6 kilómetros solo para ese final.
Ahí vemos a las formaciones que están encabezando ahora mismo el pelotón. Tenemos en la izquierda al Lidl Trek, que está ahí con Clara Coponi en primera posición por delante de Amanda Spratt, mientras que a la derecha vemos a Blanca Catabás por delante de Lorena Vives y de Misa Bredewol, la vencedora en el día de ayer. Ocupando la parte central tenemos a la campeona de Nueva Zelanda, a Ali Wollaston, que está liderando la fila de ciclistas del FDG, donde la favorita de su líder está justo por delante de ella, de su líder, de Evita Music, que ya ha sido segunda en 2 ocasiones en la Vuelta Ciclista a Burgos y que tiene hoy la oportunidad de hacerse por fin con la victoria en esta ronda burgalesa que afronta esta última etapa, este trayecto de 120 kilómetros entre Gumiel de Mercado y las lagunas de Neila, cuando vemos a Sara Martín en cabeza, cuando su ventaja se reduce por debajo del minuto. Qué bien lo está haciendo una etapa espectacular. Lo que pasa que va a ser muy duro lo que queda todavía para ella en estos últimos 11 kilómetros, va a ser muy duro aguantar ahí. Sí, lo que pasa que si consigue llegar con alrededor de un minuto, bueno, pues es un minuto que llevas de ventaja con respecto a otras rivales. A lo mejor no es suficiente para la que vaya a ganar la etapa de hoy, pero puedes posicionarte mucho más adelante en la general y en la etapa, entonces puede ser algo que sirva. Es verdad que si ya se reduce mucho ese minuto, pues no te sirve esa diferencia a lo mejor para sacarle mucho más rendimiento, pero bueno, si puede ir manteniendo esa diferencia. También la bajada tiene un par de curvitas a derecha que le puede beneficiar a ella para que el pelotón vaya mucho más estirado y algunas de las corredoras que ya estamos viendo que van sufriendo terminen de cortarse y vaya ya un poquito más cerca. Pero bueno, vamos a ver cuál es la diferencia cuando ya nos muestran ahí en pantalla que van a absorber en breves a Venturelli. El problema es que en esa última extensión, en sus últimos 6 kilómetros, claro, no es lo mismo Mireia Benito, que ayer salió a falta de unos 20 kilómetros, comparar con el desgaste que lleva hoy Sara Martín, que lleva prácticamente desde el comienzo de la etapa en cabeza de una fuga que además era corta en integrantes, y todo ese desgaste que lleva acumulado, pues claro, esos últimos 6 kilómetros va a llegar prácticamente vacía. Además que en la general, perdona Isabel, en la general tampoco tiene ya muchas opciones de mejorar toda vez que está a más de 3 minutos. Sí, sin duda. Al final es pelear la etapa, tener protagonismo, que yo creo que es lo que venía buscando Movistar al no tener tampoco una líder como tal en esta vuelta y oye, a lo mejor también pues quitarse un poquito de peso de trabajo y colar una corredora por delante, teniendo ahí por ejemplo a Claire Stills, que es una corredora que sube muy bien, pues que puede ayudarles también. Pero bueno, de momento mantienen 4 corredoras en el pelotón. El pelotón que absorbe a Federica Venturelli, 3 ciclistas por delante ahora mismo del grupo de favoritas, este dúo perseguidor, el formado por Rosita Reinhardt y Titi Arrío, y que ya están viendo a tiro de piedra prácticamente a Sara Martín, la ciclista de Aranda de Duero, que ahora mismo tiene 17 segundos, una quincena de segundos de ventaja sobre estas 2 ciclistas que bueno, han hecho una apuesta, han intentado anticiparse, lograr una ventaja de cara a las lagunas de Neila, pero ese medio minuto que atesoran en estos momentos se antoja insuficiente de cara a la dureza de las lagunas de Neila. Van a acabar reduciendo la diferencia ya con estas 2 corredoras, 12, 13 segundos nada más. Vamos a ver esos 50 segunditos que tiene Sara con respecto al pelotón. Ya queda poquito para esa bajada y será prácticamente la última antes de empezar lagunas de Neila. Qué bosque más bonito por el que está transitando esta carretera estrecha. Es un lugar perfecto para el cicloturismo, sin lugar a dudas. Sí, sin duda. Mira, ahí se ve el cartelito de 10 a meta. Ya nos queda nada de esta Vuelta a Burgos, Javier. 10 kilómetros para poner fin a esta Vuelta Ciclista a Burgos, pero sin lugar a dudas van a ser los 10 kilómetros más emocionantes con esta lucha por la clasificación general entre una quincena de ciclistas que están ahora en ese grupo de favoritas,
con apenas unos segundos de diferencia entre ellos. Tenemos a Misa Bredewol, que tiene 22 gracias a su victoria en el día de ayer. Tiene 22 segundos de ventaja sobre el resto de favoritas. Ayer ella se autodescartaba, pero bueno, vamos a ver hasta dónde puede llegar la que sin duda es una de las ciclistas del momento. Vemos por detrás cómo se parte el pelotón. Marie Lenel, la campeona francesa, Chiara Consoni, el maillot verde, Emma Cecil Norsgaard, Blanca Catabás. Son algunos de los nombres que están perdiendo contacto ahora mismo con el grupo de favoritas, que ya van a hacer el resto de la etapa a su ritmo. También vemos ahí a Make van der Duin del Canyon. Una ciclista que también lo puede hacer bien es Agnieszka Skalniak del Canyon. No tiene opciones en la clasificación general, pero seguramente va a estar también cerca del top 10 en esta etapa. Mientras que vemos el reguero de ciclistas en el que se va a convertir este tránsito por esta carretera. Están subiendo constantemente y seguro que están deseando coronar este pico. Ahí vemos como Sara Martín ya está en terreno favorable, que le va a llevar a las faldas de las lagunas de Neila cuando resten 6 kilómetros de meta para el final de esta cuarta y última etapa de la Vuelta a Burgos. Mira, el pelotón se está echando encima del dúo perseguidor de Rosita Reinhardt. Titi Arrio está comandado ahora mismo por el Lidl Trek, que quizás está intentando ver si puede sorprender a alguna de las favoritas en este tramo rápido y dejarlas cortadas antes de la ascensión a Neila. A ver, mira, Lorena Wiebes, quien quiere coger ese descenso en primera persona, es una corredora muy técnica que se defiende a las mil maravillas y rápidamente. Yo creo que es Bálsamo quien está justo detrás. Parece. Y Trek muy atento en el día de hoy ahí con Sirin Van Anrooy también. Cedric Kerbaol, que estaba cerquita, también es una corredora que sin duda es una de las que puede hacer el descenso más complicado. No van a tener demasiado espacio, pero son corredoras que pueden hacer un poquito más de diferencia. Y Lorena Vives hasta en la sopa. Aquí nos iba a decir a 8 kilómetros de las lagunas de Neila que la íbamos a tener aquí en cabeza del pelotón, luciendo ese maillot morado de líder, que ayer con ese sprint poderoso lanzándose desde el grupo de favoritas, que llegaron incluso a picarle un segundo respecto a Ashley Moolman Pasio, y el resto, Ashley Moolman Pasio fue la primera del resto de, casi diría de las mortales, ¿no? Porque es increíble el rush final, esa capacidad de sprintar que tiene la ciclista neerlandesa, que ya lo ha demostrado con la primera etapa que ganó en Burgos. Fue un sprint antológico. Esa diferencia que sacó a Chiara Consoni fue espectacular. Sí, es que ayer les metió 150 metros con esa aceleración, es que es espectacular. Es que normalmente en la modalidad femenina, o sea, en el ciclismo femenino, las corredoras son muy completas por lo general. O sea, la misma que te gana un Tour te puede ganar una clásica, entonces, y te puede ganar un mundial. Esto ha ido pasando a lo largo de los años, pero es que cada vez, fíjate lo que sube la sprinter, las sprinters hoy en día, y desgraciadamente justo previo al inicio de las lagunas de Neila van a terminar neutralizando a una Sara Martín, que ha sido muy peleona, muy activa en esta Vuelta a Burgos, y que hay que aplaudir su actuación en esta edición. Efectivamente, muy brava la arandina. Qué desempeño más bueno y más bonito ha tenido en esta carrera, en la carrera de casa. La segunda etapa transitó a apenas unos 20 kilómetros de la que es su casa de Aranda de Duero, y sin duda ha sido una de las ciclistas españolas que ha tenido una participación más destacada en esta Vuelta Ciclista a Burgos, que está a puntito de afrontar esas rampas finales a las lagunas de Neila, cuando vemos cómo ese tramo rápido ha dejado cortadas a algunas ciclistas que tratan de no perder comba con el grupo de favoritas, que va a llegar, pues yo creo que unas 40 unidades son las que van a llegar a ese kilómetro inicial de las lagunas de Neila, donde digo yo que veremos apartarse ya a Lorena Vives de la cabeza, ¿no? Bueno, dale un par de kilometrillos los que atraviesas el pueblo y empieza la ascensión, que ya te digo que va a poner buen ritmo. No le demos por vencida, y vamos, yo no daría por vencida tampoco a Misa. Yo creo que si están queriendo cortar un poquito el grupo y tirar, que no tendrían por qué hacerlo, podrían dejar la responsabilidad total a Trek o a otros equipos. Yo creo que si lo están haciendo es por algo, ¿no? Y de hecho hace
no sé si fue el año pasado o el anterior, que corrió, por ejemplo, Chloe Daiger, que es una corredora muy potente físicamente, que no es una escaladora, hizo cuarta. No sé si cuarta en la carrera, hizo cuarta en la general, o sea que o en la etapa, y era subiendo lagunas, o sea que son corredoras que si están en un gran estado de forma, aunque no sea su terreno ideal, lo pueden hacer muy muy bien. Espectacular el desempeño de Lorena Vives, una de las figuras del pelotón internacional, la mejor sprinter, 126 victorias, aquí en Burgos ha conseguido la 125, ha conseguido su sexta victoria de etapa en la carrera, cuando vemos que ya por fin se aparta de la cabeza del pelotón, bravo por ella, se va de Burgos con 2 victorias de etapa y vemos que es ahora mismo el líder, el equipo que toma la cabeza. Ahí están trabajando en favor de Amanda Spratt y del maillot blanco, la mejor joven, Sirin Van Anrooy, que vemos que está en tercera posición. Vemos perder contacto ahora a la ciclista, a la campeona noruega, Mie Ottestad, que está justo adelantando ahora a Sara Martín, que ha tenido un desempeño brillante en esta Vuelta a Burgos, dejándose ver. Y vemos aquí a Couzens, a la campeona británica, que es la que está ahora cogiendo la cabeza del grupo, poniendo el ritmo para Yara Castelling. ¿Qué le estaba pidiendo ahí por el interfono? Quizás un poco más de calma, que esto todavía queda mucho. Sí, hay que calcular muy bien los esfuerzos. Fíjate cómo se ha roto el grupo, ¿eh? Estaban aguantando todas las corredoras, pero ha sido empezar la ascensión y yo creo que ya las fuerzas sabían hasta dónde estaban y es que se ha dinamitado totalmente. Es verdad que cuando empiezas una ascensión tan exigente y tan dura en último día de etapa a un ritmo tan alto, pues es normal, ¿no? Pero fíjate, Maeva Squiban ahora por parte de UAE, una de las corredoras que creo que llega sola ya a este final por parte de su equipo. Maeva Squiban toma ahora la cabeza del grupo de favoritas. Ella no tiene opciones de luchar por la clasificación general, toda vez que se dejó ayer unos cuantos minutos en la línea de meta de Medina de Pomar, y que es ahora la que está encabezando el grupo, mirando por sus opciones de victoria de etapa, toda vez que el equipo, la polaca Lodarczyk, no ha tomado la salida en el día de hoy. Se está quedando un grupito de unas 12-13 unidades y vamos a ver quién está sufriendo a cola de este grupo. Todavía están aguantando ahí ciclistas del FDG. Ahí vemos cómo pierde contacto Caroline Anderson, la sueca del Liv Alula Jayco, es una de las ciclistas que estaba a 22 segundos en de Misa Bredebol en la clasificación general. Una Misa Bredebol que ahí la vemos en tercera posición. Ella ayer se autodescartaba, pero de momento ahí la vemos aguantar en el grupo de favoritas. Y Amber Krake tirando en favor de Vita Music, entre otras, y también para Marie Lenet. A ver si podemos ver dónde va situada, porque Marie Lenet no la estoy viendo ahí. Debería de estar más o menos perdió contacto anteriormente. Pues ya solo le queda, sí, Evita Music, Usoa, que va un poquitín más atrás también, Yara Castellain, que sabe lo que es hacer podium en lagunas y en la etapa, Ashley Mullman muy cerquita ahí de France Deye, Amanda Spratt con Sirin Van Anrooy, y bueno, UAE, como decíamos, que se ha quedado prácticamente sola con Maeva Squiban, Misa Bredewol. A ver si podemos ver un poquito más. Es verdad que Canyon está teniendo Agnieszka Skalniak. Education First yo creo que está también con 2 corredoras. Aquí vemos cómo está Amanda Spratt por delante de Sirin Van Anrooy por parte del Lidl, cómo está Misa Bredewol empezando quizás a retrasar un poco su posición en el grupo. Por parte del Visma aguanta Maud Todeman, que está haciendo una Vuelta a Burgos bastante, espectacular también. Ayer llegó con el grupo de favoritas y ahí está Usoa Ostolaza, aguanta también la ciclista Mireia Benito, las bazas españolas para el día de hoy, toda vez que Mireia Benito ayer consiguió ventaja. Aquí está efectivamente Wilma Intila, la ciclista del Canyon. Está también Alice Towers del IF Education y otra ciclista, Katarina Sadnik, la ciclista austriaca del Visma, aguantando a duras penas el ritmo que está imponiendo Amber Krake en cabeza de este grupo de favoritas en favor de su líder, de Vita Music, que ha sido ya 2 veces segunda en la Vuelta a Burgos y que tiene hoy la oportunidad de hacerse por fin con la victoria y ganar ese maillot morado de líder. Y vemos como la finlandesa Intila pierde ya contacto con este grupo de favoritas cuando estamos a 4,5 kilómetros del final en las lagunas de Neila.
Bueno, muy abierto, ¿eh? Yo creo que es uno de los finales más abiertos que ha habido en todas las ediciones, ¿eh? Alice Towers, que está sufriendo muchísimo por aguantar ahí en ese pelotón junto a la corredora de Visma. Vamos a ver si lo podemos ver ahí. Y atención, porque cuando lleguemos a 4 kilómetros de meta afrontarán las ciclistas las rampas más duras de estas lagunas de Neila, 1 kilómetro al 12,6%, que vamos a ver quién toma la responsabilidad del grupo de poner el ritmo, cuando vemos que Amber Crack se queda y por lo tanto se queda Evita Music sin gregarias. Sí, cada vez están reduciéndose más los equipos que tienen varias corredoras. Resisten Education First y AG Insurance. 13 en cabeza. Cuando ahí vemos a Ashley Mulman Pasio tomar la cabeza del grupo, la sudafricana de 40 años que quiere poner el colofón a su palmarés, a su trayectoria profesional con una victoria aquí en Burgos, y es la que lanza un primer ataque, se pone a poner el ritmo del pelotón y vemos que ha sido determinante para Katarín Sadnik para perder contacto. Se van con ella Evita Music, Cedric Kerbaol, Amanda Spratt, Misa Bredebol, que está aguantando, tiene 22 segundos de ventaja respecto al resto de favoritas gracias a su victoria ayer. Está sufriendo, pero está sabiendo muy bien administrar los esfuerzos, y ahora es Evita Music, que lo está intentando de nuevo, seguido Cedric Kerbaol. La que ha perdido contacto me parece que es Usoa Ostolaza, también Mireia Benito, efectivamente, ahí las vemos a las dos, como intentan ahora alcanzar a las favoritas. Vemos a Maeva Skiban también sufrir, estaba perdiendo contacto también Alice Towers, y Evita Music que da continuidad al movimiento de Ashley Mulman Pasio, y a su rueda Cedric Kerbaol. Están las francesas dominando ahora mismo la carrera. Yara Castellin busca hacia atrás a ver dónde están el resto de favoritas. Y Shirin Van Anrooy, que se muestra un poquito mejor que su compañera, ¿eh? Amanda Spratt está costándoles aguantar ahí. Ahora es Usoa la que está relevando en esa posición a Mireia Benito, las dos españolas que están luchando por cerrar ese top 10. Vamos a ver cómo quedan en la general, y muy buenas piernas para Cedric Kerbaol y Yara Castellin, que están muy cerquita de Evita Music en ese ritmo que estén poniendo. Amanda Spratt, que está sufriendo a cola del grupo, por delante las francesas Cedric Kerbaol, Evita Music, Yara Castellin, la neerlandesa, son las tres que están comandando ahora mismo el grupo de favoritas. Usoa Ostolaza con Mireia Benito, que están buscando todavía no perder demasiado contacto con las principales favoritas, pero parece ser que hoy no están teniendo su mejor tarde. Mireia Benito también tiene una ventaja en la clasificación general. Cuando vemos ahí desde el helicóptero cómo se está marchando Evita Music con Yara Castellin. Está el Cedric Kerbaol, está intentando no perder contacto, y Ashley Mulman Pasio, que también las vigila de cerca, seguida de la maillot de blanco, la líder de la clasificación de los jóvenes, de Shirin Van Anrooy. Bueno, y Misa Bredebol, que no le están abriendo mucho hueco, está manteniendo y tiene unos segunditos, cuidado, porque mira, se abre Ashley Mulman, Ashley Mulman que se abre, Cedric Kerbaol que cede, Evita. Y Yara Castellin con Evita Music, que son las dos corredoras que están adelantándose en este final. 3,6 kilómetros para coronar. Evita Music y Yara Castellin, que se van a por la victoria aquí en las lagunas de Neila. Quieren hacerse con el maillot morado de líder. Vamos a ver Cedric Kerbaol si es capaz de volver a integrar la cabeza de carrera. Vamos a ver Misa Bredebol cómo defiende su ventaja en la clasificación general, esos 20 segundos que poco a poco van ampliándose esa desventaja que tiene ahora con las dos de cabeza, porque es un terreno muy duro. Vemos cómo están llegando por detrás Amanda Spratt y Motu Deman a la rueda de Misa Bredebol, que no quiere perder contacto de ese grupo que comanda Cedric Kerbaol. Cuidado, porque Bredebol podría hacer tercera, si mantiene el esfuerzo así. Shirin Van Anrooy, Cedric Kerbaol, Ashley Mulman y Misa Bredebol en ese grupito un poquito más separado, con Amanda Spratt y la corredora de Visma. Y se adelantan, y parece que la sintonía de carrera va a estar aquí. Yara Castellin y Evita Music, dos corredoras que van a jugarse el triunfo de etapa y de la general en estos últimos 3,4 kilómetros.
Vamos a ver qué sucede, porque estaba pidiéndole un relevo Evita Música a Yara Castellane. Vamos a ver si no se termina, si no hay un pequeño parón, que se queden mirando ambas corredoras, porque claro, aquí están con el mismo tiempo en la clasificación general y saben que quien gane en la meta de las Lagunas de Neila posiblemente sea la que se termine llevando la clasificación general, siempre que Misa Bredebol no nos sorprenda como ayer nos sorprendió con esa exhibición de potencia que hizo camino de Medina de Pomar. Todavía las tiene a tiro de arrancada, ¿eh? Las van a entrar en la zona, en los últimos 3 kilómetros, que son las zonas, entre comillas, más exigentes. El primero de los últimos 3 kilómetros tiene una media del 9,6%, van a llegar a una rampa del 18, la más alta de toda la ascensión. Luego en el segundo kilómetro va a descender un poquito más ese porcentaje, pero apenas, un 8,2, y tendrá una rampa del 13 que se repite durante casi todo el último kilómetro al 11%, y con de nuevo esas rampas al 13, así que les queda lo más duro, lo más exigente. Aquí hay mucha vigilancia por estos últimos kilómetros y también se va a decidir prácticamente el podio aquí. Hay mucha vigilancia, pero yo creo que las dos de cabeza son las que están demostrando una mayor fortaleza y todavía tienen kilómetros. Lo que pasa que es verdad que Evita Music desconfía de Yara Castellane, porque no le está pasando al relevo, está aguantando su rueda. La arrancada que ha tenido la ciclista francesa ha sido respondida en todo momento por la ciclista neerlandesa del Fénix, y vamos a ver qué sucede entre estas dos corredoras, porque está en juego la victoria en Burgos. Ambas saben lo que es ser podium en esta carrera y saben que la que gane en la meta se va a enfundar, salvo que Misa Bredebol lo evite, ese maillot morado de líder. 3 kilómetros para la línea de meta. Van a llegar a esta zona exigente, a la rampa del 18%, los últimos 3 kilómetros más exigentes. Y hay que prestar mucha atención también al grupo que las está persiguiendo, porque la mayoría están en el mismo tiempo. Misa Bredebol está justo detrás de las corredoras que van tirando, y es que, pero en cambio, Misa Bredebol tiene 22 segundos con el resto de corredoras. Si es capaz de aguantar, es que se queda en esa tercera posición. Pero aquí la vemos a cola de este grupo, o está con sangre fría o va justita. Yo me inclino más por lo segundo. Sí, va justa, pero es una corredora, yo creo que sabe administrar muy bien los esfuerzos, y que yo creo que va a intentarlo hasta el final, teniendo en cuenta que goza con una pequeña ventaja con el resto de corredoras y que tampoco le están abriendo tanto tiempo. Vamos a ver, esos 2,8 kilómetros, 32 segundos los que ya están abriendo con ese grupo perseguidor. Ahí marcan efectivamente el GPS 27 segundos, esa ventaja haría inútil la ventaja que ayer cobró el Misa Bredebol, y por lo tanto sería entre estas dos corredoras la que gane en la meta de Neila, sería la que se llevaría el maillot morado de líder. Y ahí vemos a Usoa Ostolaza y a Mireia Benito, que están recuperando terreno, están acercándose al resto de favoritas, pero yo creo que en este grupo lo que está viendo ahora mismo es un parón. No hay ningún equipo. El Lidl, por ejemplo, tiene a 2 corredoras, pero no parece que haya decisión, porque por falta de fuerzas posiblemente, para ir hacia las 2 de cabeza. Es que es una ascensión muy dura, tienes que calcular muy bien los esfuerzos, porque si quieres romper el grupo, por ejemplo, ahora, y te quedan todavía 2,7 kilómetros, que el porcentaje es altísimo, es que te pueden venir los 1000 males. Y en cambio yo creo que es una gran noticia haber visto a Usoa y a Mireia mano a mano cogiendo a este grupo, que son Usoa sí que sigue en el mismo tiempo que el resto de las perseguidoras, pero Mireia sería la otra corredora que tiene un poquito de diferencia con el resto. De hecho son unos cuantos segundos, a ver si pueden volver a cogerlas y permanecer ahí hasta el final, porque sería una noticia maravillosa. Y yo pocas ascensiones he visto a alguien recuperar tanto de cara al final, ¿no? O sea que es muy buen síntoma. No se han dado por vencidas y creo que están viendo una recompensa, ¿no? A lo mejor ahora esto haga que, por ejemplo, Trek quiera tirar para adelante teniendo 2 corredoras y viendo que hay otras 2 que han tomado contacto, pero muy buen síntoma por parte de las 2 españolas. Vamos a ver si consiguen estar ahí también, ¿por qué no? No en un top 10, sino en un top 5, y ojalá que en un podium. Cogen contacto con el grupo perseguidor. Aquí se establece un poquito la diferencia, no es demasiado, 26 segundos. Y bueno, pues final muy abierto en el día de hoy. 2 ciclistas de primerísimo nivel. Yara Castellane, vencedora de etapa en el Tour de Francia, es su única victoria, cuando ganó en Rodez en el año 2023.
Y también en la francesa Evita Musi sabe lo que es ganar en una grande, ganó en la Laguna Negra en la Vuelta Ciclista a España, también en el Giro de Italia, y que quieren las dos, saben lo que es subir al podio y quieren hoy subir a lo más alto de esta Vuelta Ciclista a Burgos, lucir por fin ese maillot morado de líder que se les ha resistido en las últimas ediciones, y están a 2 kilómetros de jugarse la victoria en esta clasificación general, toda vez que el hueco con el resto de favoritas se está marchando por encima del medio minuto. Qué apretado está este final. Ahí lo estábamos viendo, que van a tener que pelearse la etapa y la general, porque están en el mismo tiempo tanto Evita Musi como Yara Castelain. Estaban jugando con los segundos ahí en la clasificación general. Misa Bredegol en torno a los 7-8 segundos. Y es que para cerrar ese top 5 tenemos a las dos españolas que acaban de entrar, de hacer contacto con el grupo, ¿no? Alice Towers, que también está entrando ahí, pero Benito y Ostolaza, que son las dos corredoras que están ahí cerquita de ese podium, muy cerquita, con 11 y 28 segundos, prácticamente en el mismo tiempo que el resto de corredoras, que Kerbaol, que Mulman y que las dos corredoras de Trek, además de Odeman, que es la corredora ahora de Visma, que está poniendo ritmo, Yara Castelain, que viene de ser segunda en la Ichulia, Evita Musi, que también tiene victorias en el Campeonato de Francia y luce precisamente ese haber sido campeona de Francia como fue en el año 2021, y que además tiene esas victorias de etapa en el Giro y en la Vuelta. Para ambas sería ganar una clasificación general por primera vez, el hacerse con la victoria aquí en Burgos, y además estamos hablando, como decíamos, de una carrera de primer nivel del circuito de Lucy Women's World Tour. Aquí vemos al resto de favoritas que no tienen fuerza ni determinación para irse hacia adelante, pero todavía tienen la oportunidad de luchar por el tercer cajón del podium si son capaces de marcar una diferencia notable con Misa Bredegol, que todavía aguanta en ese grupo. Estas dos ciclistas transitan ahora mismo con 46 segundos de ventaja sobre el resto de favoritas. Evita Musi ha estado en cabeza todo el rato, Yara Castelain a su rueda. Veremos quién se lleva la victoria, pero va a ser una de esas dos ciclistas la que alce los brazos en las lagunas de Neila y se enfunde ese maillot morado de líder. ¿Cómo está administrando Misa Bredegol? Ir al límite, cerrando grupo prácticamente desde el inicio de la ascensión. En cambio, parece que han mostrado un mejor rendimiento ahora y mejores sensaciones tanto Usoa como Mireia. Va a estar prácticamente la responsabilidad en Misa Bredegol si una española puede colarse o no en ese top 3 de la general. Mientras tanto, aquí aumenta esa diferencia con las corredoras de cabeza, 43 segundos ya para ellas. Aquí baja un poquito más la diferencia los piñones, y ahí podemos verlo, un poquito de respiro antes de afrontar las últimas rampas que serán definitivas para estas corredoras. Cuidado, porque parece, ¿no?, que ahí le estaba abriendo un poquito de hueco, y Evita Musi, que está siendo muy, muy generosa con el esfuerzo, más si cabe que Yara Castelain. Evita Musi, que se está exprimiendo en este final en las lagunas de Neila, sabe lo que es ser segunda, pero está rozando la victoria en este final en alto, pero tiene a una pasajera, lleva detrás a Yara Castelain, que está dispuesta a superarla en cualquier momento si las fuerzas le acompañan. Por detrás vemos que está Ashley Mulman Pasio por delante de Mireia Benito, es la que está marcando el ritmo por parte del AG Insurance, que recordemos está entrando muchas corredoras, porque no hay un ritmo de persecución realmente. Sí, estas corredoras sí que no esperaba yo que entraran, pero bueno, sigue siendo buen síntoma para las españolas, en el sentido de que puedan aguantar cuanto más ahí, 1 kilómetro con 3, y bueno, vamos a verlo porque nadie está tirando. Yo creo que está guardando una baza. Ahí se lanza Yara Castelain. Vamos a ver si es capaz de sorprender a Evita Musi, que no, se sienta, se va Yara Castelain a por la victoria en estas lagunas de Neila. Ha dejado sentada a Evita Musi y está a 1 kilómetro de hacerse con la victoria en las lagunas de Neila y enfundarse el maillot de líder. Se va directa a la gloria, se va directa a hacerse con el triunfo en esta Vuelta Ciclista Burgos Féminas. Está
sabe que no necesita nada más que ganar la etapa para hacerse con el liderato y hacerse con el triunfo en esta carrera, porque ya es el epílogo de esta carrera del máximo nivel del circuito UCI Women's World Tour y se llevaría un triunfo de prestigio. Sin duda el más importante para su carrera. Ya lo decíamos, en etapas anteriores había tenido un rendimiento muy bueno en el Tour del año pasado y de la anterior edición, rodando ese podium. Evita Music, que yo creo que ha sido muy generosa con el esfuerzo, ha intentado poner su ritmo, pero tenía un punto más, tenía un cambio de ritmo la neerlandesa y parece que sentenciando esta vuelta a Burgos. Ahí vemos un poquito la general virtual, que sería con el triunfo de Yara Castelain, la segunda posición para Evita Music y ese tercer puesto rodeado de españolas para Misa Bredewol, que vamos a ver que Usoa está acelerando, lo sabe que tiene que hacer sufrir y está sufriendo Misa Bredewol. Aguanta también Mireia Benito unos metros por delante y Sirin Van Arroy es la corredora que quiere cerrar ese hueco. Está sufriendo Misa Bredewol, sabe que tiene el podium, la vasca en la mano. Vamos a por ello. Ahí va Yara Castelain, que ha abierto 18 segundos de ventaja sobre Evita Music. Yara Castelain, tercera el año pasado en la clasificación general de la Vuelta Ciclista a Burgos, por detrás de Marlene Reuser y de Lisa Longo Borghini, que está rozando con las yemas de sus dedos la victoria en esta carrera. Por detrás Usoa Ostolaza y Mireia Benito, que quieren poner color español al podium, quieren la tercera plaza, pero se está defendiendo a la perfección Misa Bredewol, que está sufriendo para aguantar ahora el ritmo que está imponiendo la ciclista de Laboral Cucha. Por detrás, vamos a ver esa bonificación también, Las bonificaciones son muy importantes para estos huecos. Todavía no es suficiente para dejar a Misa Bredewol. Queda poco y a la vez queda todo un mundo. Vamos a verlo, porque muy buen síntoma el de la corredora de Laboral, que estaba intentándolo con uñas y dientes. Vamos a verlo. Último giro, una de las rampas más características de las lagunas. Pero la que está acercándose al podium realmente ahora es Mireia Benito, que está a solo 4 segundos de Misa Bredewol y que con descolgarla prácticamente podría superarla. Sí. Y le está siguiendo, de hecho le está siguiendo. Bueno, pues una noticia maravillosa la que estamos viendo hoy. Las imágenes están siendo muy emocionantes. Dos españolas luchando por el podium de una gran vuelta, por el podium de una general y por el podium de etapa. La verdad que es una sensación espectacular y sí, realmente estaba hablando más de Usoa porque estaba haciendo esa aceleración que estaba haciendo sufrir a Misa, pero quien tiene el podium en la mano realmente es Mireia Benito. Mireia Benito, que está a 4 segundos de Misa Bredewol y que aventaja en 17 segundos a Usoa Ostolaza después de que la ciclista Laboral Cucha sumara un segundo de bonificación. Vemos ahí que le está abriendo un pequeño hueco y vamos a poner los cronómetros en marcha, porque hay que recordar que la tercera clasificada en la etapa va a llevarse 4 segundos de bonificación. Como están animando ahí, no sé si es el padre de Usoa. Pude compartir con él los últimos metros del final del Angliru y bueno, súper emocionante lo que estamos viviendo en el día de hoy. Está plegando totalmente Evita Music, está plegando 19 segundos ya los que le saca a Evita Music y están endureciendo. Cómo han recuperado ese ritmo las dos corredoras españolas, Apenas los últimos metros, 3 horas y 35 minutos para las corredoras, para finalizar esta vuelta a Burgos, para finalizar la última etapa y para coronar ese podium. Ya vemos las vallas ahí. Vemos cómo abría la boca Yara Castelain del esfuerzo. Le falta aire para coronar este Alto de las Lagunas de Neila, pero va a ser la que se alce con la victoria en las Lagunas de Neila y en la Vuelta Ciclista a Burgos, la que luzca el maillot morado de líder. La ciclista de 28 años, la neerlandesa Yara Castelain, vencedora de etapa en el Tour de Francia 2023 y que va a sumar su victoria, 2 victorias de una tacada. Por un lado, la victoria en las Lagunas de Neila y la clasificación general final. Está Evita Music mirándola en la distancia, pero va a sumar otro segundo puesto en Burgos. Una decepción para la ciclista francesa en un equipo en el que las oportunidades no abundan, ya que está la número 1 del mundo, Demi Vollering, la que ha sido vencedora en 3 ocasiones aquí en las Lagunas de Neila y que hoy va a sumar un nuevo nombre al palmarés esta subida. También otra neerlandesa, Anna van der Breggen, ha ganado aquí
Demi Vollering ha ganado en 3 ocasiones y Yara Castellín, que se va a sumar a ese palmarés con su victoria en las lagunas de Neila. Por detrás la atención en ver si una integrante española, una corredora española, es capaz de subirse al podium como tercera clasificada, pero ahora mismo el protagonismo para Yara Castellín, la ciclista del Fénix, que está dándolo todo para alzar los brazos en las lagunas de Neila y coronarse como vencedora de esta Vuelta Ciclista Burgos Féminas. Ahí llega Evita Music, que va a concluir segunda en la etapa y segunda en la general. Y ojo, muchísima atención con ese tercer puesto. Estábamos viendo muy adelantada a Usoa, cronómetros en marcha, que está llegando tercera en la etapa. Vamos a ver en la general, Usoa. Vamos a ver lo que vas a cruzar la meta, tercera. Lo está dando todo. Lo está dando todo Usoa Ostolaza. Vamos a ver qué ventaja ha sacado a Mireia Benito. 4 segundos de bonificación también para ella. Vamos a verlo, vamos a ver la diferencia. Pues están pasando los segundos, Sí, no se la ve llegar. Y tercera yo creo que definitivamente va a ser Usoa Ostolaza en la clasificación general. Ahí llega. Pues cuidado, cuidado, porque Mireia va a llegar cuarta también. Gozaba con unos segundos de diferencia, lo va a luchar hasta el final. Vamos a ver los cronómetros en marcha. ¿Cómo queda esa clasificación general? Ha perdido demasiado terreno y es el final de esta Vuelta Ciclista Burgos. Tenemos que dar paso a la final de la Copa del Rey de Fútbol Sala. Victoria en Burgos para Yara Castellín, segunda plaza para Evita Music y tercero podio en español para Usoa Ostolaza. Seguimos en RTV Play. Vamos a ver ese podio final. Muchas gracias.